¿Cuál es el precio de un solo momento de prejuicio para una aerolínea? La respuesta fue 3.500 millones de euros. Esta no es solo una historia sobre un pasajero expulsado de un avión. Es la historia del doctor Alejandro Vega, un CEO que fue humillado públicamente y decidió hacer que el mundo viera qué sucede cuando subestimas al hombre equivocado. Pero cuando apretó el gatillo en la mayor represalia corporativa de la historia de la aviación española, sin saberlo disparó el primer tiro en una guerra que nunca vio venir. Una guerra de espionaje corporativo, traiciones secretas y un karma final y bruto del que nadie, ni siquiera él, pudo escapar. El aire en la cabina de primera clase del vuelo 712 de Iberia Élite de Madrid a Barcelona era una ilusión cuidadosamente curada. Estaba perfumado con una mezcla exclusiva de azahar y bergamota diseñada para calmar las ansiedades de los poderosos. La iluminación era un suave amanecer simulado. El champán era un Moet Chandin Vintage y los asientos eran cápsulas de cuero esculpido que susurraban promesas de comodidad y aislamiento. Para el doctor Alejandro Vega, CEO de Energías Vega Innovación, era simplemente una oficina a 11.000 metros de altura. A sus 42 años, Alejandro era una obra maestra de elegancia controlada. Su traje de leu y a medida era del color de un cielo tormentoso, confeccionado a la perfección. Su cabello negro azabache estaba perfectamente peinado, con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. En su muñeca, un reloj Patek Philippe seguía los segundos con tranquila e implacable precisión. Igual que el propio Alejandro, no era solo un pasajero, era un titán de la industria. Su empresa, Energías Vega, estaba al borde de revolucionar el sector energético global con su tecnología patentada de captura de carbono y combustible de aviación sostenible. SAF, la misma aerolínea en la que volaba, estaba a punto de convertirse en su socio insignia. Los documentos en su tablet delineaban los términos finales de un acuerdo histórico. Una asociación estratégica de 3.500 millones de euros. Energías Vega modernizaría exclusivamente toda la flota de 650 aviones de Iberia Élite, convirtiéndola en la primera aerolínea importante verdaderamente ecológica del mundo. Era un proyecto emblemático para ambas empresas. Para Iberia Élite era un salvavidas, una forma de reinventarse y dominar el futuro de los viajes. Para Alejandro era la culminación de una década de trabajo implacable, un testimonio de un hombre de Vallecas que había superado, maniobrado y sobresalido ante todos los obstáculos en su camino. Estaba revisando el borrador del comunicado de prensa cuando un compañero de pasaje, un hombre corpulento con una camisa de golf arrugada llamado Miguel, avanzó pesadamente por el pasillo. Forcejeó con su compartimento superior, dejando caer un pesado maletín que aterrizó directamente en el reposabrazos de Alejandro. Sacudiendo su tablet, «Ten cuidado», dijo Alejandro. Su voz tranquila pero firme, sin levantar la vista de su pantalla. Miguel gruñó. Recuperando su bolso, «Bueno, perdón», se burló, su tono lleno de indignación inmerecida. «Estamos un poco nervioso, ¿no?» Alejandro finalmente levantó los ojos, su mirada nivelada e inquebrantable. «No, solo protejo mi espacio y mi trabajo». Una azafata, una mujer de unos 50 años con una sonrisa tensa y una placa que decía Carmen, se materializó a su lado. Sus ojos, sin embargo, no tenían la misma calidez que su sonrisa. Se enfocó completamente en Alejandro. «¿Hay algún problema aquí, señor?», preguntó Carmen, su voz cargada de una dulzura empalagosa que parecía más una acusación. «Ningún problema en absoluto», respondió Alejandro, volviendo su atención a su tablet. El caballero dejó caer su bolso. «¿Está resuelto?». Él dijo que estaba nervioso, persistió Carmen, ignorando completamente a Miguel. «Necesitamos asegurarnos de que todos nuestros pasajeros de primera clase se sientan cómodos y seguros». La implicación flotaba en el aire, espesa y sofocante. «Tú eres la fuente de incomodidad. Tú eres la amenaza a la seguridad». Alejandro había sentido esta corriente sutil toda su vida, el flujo tóxico invisible de suposiciones que fluía bajo la superficie de la sociedad educada. Estaba en la forma en que los empleados de las tiendas lo seguían, en la forma en que los miembros de la junta lo confundían con el asistente, en la forma en que una azafata ahora cuestionaba su presencia en un asiento que había ganado con creces. «Le aseguro», dijo Alejandro, su voz bajando un grado, volviéndose tan fría y dura como el diamante. «Estoy perfectamente cómodo».
Lo único que me incomoda es este interrogatorio innecesario, Miguel. Viendo una aliada en Carmen, infló el pecho, fue grosero conmigo. Me espetó sin razón. Era una mentira descarada, pero Carmen se aferró a ella. Señor, necesito que mantenga un tono respetuoso. Esta es una cabina premium. Alejandro colocó lentamente su tablet en el asiento a su lado. Dirigió toda su atención a la azafata. Carmen, acabas de presenciar cómo ese hombre dejó caer una bolsa de 5 kilos en mis reposabrazos y has elegido dirigirte a mí como el problema. Te sugiero que vuelvas a tus tareas y me permitas volver a las mías. Había esperado que la azafata retrocediera avergonzada. En cambio, el rostro de Carmen se endureció. La sonrisa de plástico desapareció, reemplazada por una máscara de autoridad rígida. Era la mirada de una persona con una pequeña cantidad de poder que había encontrado un objetivo sobre el que se sentía segura de ejercerlo. Ese tono no es aceptable, dijo Carmen, elevando la voz. Está creando un disturbio. Voy a tener que pedirle que se calme. Alejandro no había levantado la voz. Su ritmo cardíaco era constante. Era la persona más tranquila en el pasillo, pero sabía con una terrible familiaridad que los hechos ya no importaban. Se había escrito una narrativa para él y ahora era su protagonista involuntario. El disturbio no era su voz. Era su propia presencia, un hombre de origen humilde, exitoso e impenitente en primera clase que se negaba a ser pequeño. No hay ningún disturbio, dijo Alejandro, sus palabras cortantes. Ve y busca a tu jefe de cabina ahora. Los ojos de Carmen se estrecharon hasta convertirse en rendijas. Traeré más que al jefe de cabina. Se dio la vuelta y marchó hacia la cabina. Sus movimientos rígidos con un propósito santurrón. Los otros pasajeros comenzaron a murmurar, sus miradas una mezcla de curiosidad y juicio. Alejandro los ignoró, recogió su tablet, sus dedos trazando el logo de Energías Vega. 3.500 millones de euros. Una asociación destinada a llevar a esta misma aerolínea hacia el futuro. Sintió una amarga ironía surgir en su garganta. ¿Cómo podían volar hacia el futuro cuando su personal todavía estaba atrapado en un pasado prejuicioso? Unos momentos después, Carmen regresó no con el jefe de cabina, sino con 2 agentes de seguridad del aeropuerto uniformados. La ilusión de la cabina de primera clase se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Los 2 agentes de seguridad, un hombre y una mujer, eran un estudio de profesionalismo cansado. Sus rostros eran impasibles, sus ojos escaneando la cabina como si hubieran visto esta escena exacta 100 veces antes. El oficial masculino, cuya placa decía Martínez, se dirigió a Alejandro, su voz un monótono sordo que no permitía debate. Señor, hemos recibido un informe de un pasajero problemático. La azafata ha solicitado que desembarque con nosotros. Un jadeo colectivo recorrió la cabina, las cabezas aparecieron sobre las cápsulas de cuero. Los teléfonos previamente ocultos comenzaron a emerger, sus pequeñas lentes negras brillando bajo la suave luz de la cabina. Alejandro sintió una furia fría invadirlo, tan potente que era casi clarificadora. Lo estaban sacando, no cuestionado, no mediado, sino removido. Agente comenzó, su voz un zumbido bajo y peligroso. Puedo asegurarle que ha habido un profundo malentendido. Soy el CEO de una empresa que actualmente está en las etapas finales de una asociación multimillonaria con esta aerolínea. No soy un pasajero problemático. Carmen dio un paso adelante, posicionándose ligeramente detrás del agente Martínez, una sonrisa triunfante jugando en sus labios. Fue agresivo y beligerante, agente. Me sentí amenazada. Se negó a seguir mis instrucciones de calmarse. Nunca dejé de estar calmado, contrarrestó Alejandro, su mirada fija en Carmen. Usted fabricó esta situación y lo sabe. El agente Martínez levantó una mano. Señor, no estamos aquí para debatir esto. La aeronave no puede partir hasta que esto se resuelva. La tripulación de vuelo tiene la última palabra sobre quién vuela. Por favor, recoja sus pertenencias y venga con nosotros. Nos dijo Alejandro simplemente. La palabra no fue fuerte, pero resonó con autoridad absoluta. Era el no de un hombre que había construido un imperio, que había enfrentado a inversores hostiles y competidores depredadores. Era uno que esperaba ser obedecido, pero en esta lata de metal precipitándose por el cielo, su autoridad no significaba nada. El rostro de Martínez se tensó. Señor, no haga esto más difícil.
Si se niega, tendremos que sacarlo por la fuerza. Alejandro miró alrededor de la cabina. Miguel, el hombre que lo inició todo, ahora intentaba encogerse en su asiento, su rostro pálido. Los otros pasajeros eran una mezcla de horrorizados y mórbidamente fascinados. Algunos estaban grabando abiertamente. Sabía que en unas pocas horas este metraje estaría en las redes sociales, despojado de contexto. Un clip viral de un hombre problemático siendo sacado de un avión. Su reputación, meticulosamente construida durante 2 décadas, estaba siendo desmantelada en minutos por la mentira de una azafata. Esto es absurdo, declaró Alejandro, volviéndose hacia la agente femenina. ¿Esto le parece razonable? Míreme. ¿Parezco una amenaza? La expresión de la agente femenina era ilegible. Nuestro trabajo es responder a la solicitud de la tripulación. Señor, tenemos que desescalar la situación. Esta es la escalada. La voz de Alejandro finalmente se elevó, teñida de incredulidad. Estaba sentado aquí trabajando cuando fui blanco de acoso y ahora estoy siendo castigado por ello. Martínez desenganchó las bridas de plástico de su cinturón. El suave traqueteo de plástico fue el sonido más fuerte en la cabina silenciosa. Ese fue el momento en que Alejandro supo que había perdido. Resistirse físicamente solo validaría la narrativa de Carmen. Sería el fotograma final condenatorio en su video. Su poder no estaba en la resistencia física. Estaba en su mente, sus recursos, su imperio. Y en ese momento tomó una decisión. Dejaría que esta humillación se desarrollara, pero el precio por ello sería astronómico. Con una respiración profunda y estabilizadora, se puso de pie. Se movió con gracia deliberada y regia, alisando el frente de su chaqueta de traje. Recogió su bolso y su tablet, sus movimientos pausados. Encontró los ojos de cada pasajero que pasó. Su expresión era una acusación silenciosa y ardiente. No miró a Carmen. La azafata ya no era una persona para él. Era un síntoma de una enfermedad corporativa que Alejandro estaba a punto de erradicar mientras pisaba la mengue de embarque. Flanqueado por los 2 agentes, sintió el aire frío y estéril del aeropuerto. El aroma de azahar y bergamota había desaparecido, reemplazado por el débil olor a combustible de jet y cera para pisos. Fue conducido a través del bullicioso terminal en la puerta C-27. La gente se detuvo y miró, sus teléfonos en alto. El paseo de la vergüenza no lo llevaron a una estación de policía, sino a una pequeña oficina administrativa sin ventanas detrás del mostrador de facturación. La habitación era beige y sin alma. El agente Martínez finalmente habló, su máscara profesional deslizándose para revelar un indicio de incomodidad. Mire, la aerolínea no está presentando cargos. Simplemente no lo quieren en el vuelo. Lo reprogramarán. Alejandro soltó una risa corta y sin alegría. ¿Reprogramarme? ¿Cree que esto se trata de un vuelo? Colocó su bolso y tablet sobre la mesa de metal. Ya no era solo un pasajero. Era el doctor Alejandro Vega, CEO de Energías Vega Innovación, y las palancas del poder estaban de vuelta en sus manos. Sacó su teléfono. Agente Martínez dijo, su voz ahora desprovista de toda emoción. ¿Puedo pedirle una última cosa? ¿Qué es? Preguntó cansado. Necesito que sea testigo. Voy a hacer una llamada telefónica y creo que usted, como agente de seguridad de este aeropuerto, debería escucharla. Después de todo, es parte de esta transacción. Confundido, Martínez asintió lentamente. Alejandro se desplazó por sus contactos y presionó un nombre. Sonó 2 veces antes de que un hombre con una voz suave y segura respondiera. Alejandro, ¿estás en el aire? Acabo de recibir los papeles finales de legal. Estamos listos para descorchar el champán aquí, Pablo dijo, su voz firme como el acero. Cambio de planes. Cancela la asociación con Iberia Élite. Cancélala ahora. Hubo un silencio atónito al otro lado. Los ojos de Martínez se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Alejandro? ¿De qué estás hablando? ¿Cancelarla? Este es el acuerdo de 3.500 millones de euros. El anuncio es en 48 horas. Soy consciente, respondió Alejandro, su mirada fija en la pared beige. Acabo de ser removido por la fuerza del vuelo 712 de Iberia Élite por seguridad, basándome en una acusación falsa de una azafata. Actualmente estoy sentado en una habitación trasera en Barajas. Otro silencio de shock. Luego la voz de Pablo, ahora hirviendo de rabia. ¿Hicieron qué? ¿Quién? Dame nombres. Los nombres son irrelevantes, Pablo. El nombre que importa es Iberia Élite. Una organización es su cultura y su cultura acaba de considerarme, su mayor socio entrante, una amenaza. Emite un comunicado de prensa.
Con efecto inmediato, Energías Vega Innovación ha retirado su oferta de asociación y toda la financiación y licencias de tecnología asociadas de Iberia Elite, citando diferencias irreconciliables en los valores corporativos y un fracaso en garantizar un entorno seguro y equitativo para sus socios y pasajeros. Dios mío, Alejandro, el mercado. Su acción será destrozada. Esto será una masacre. Alejandro se reclinó en la silla de plástico barato, una sonrisa sombría finalmente tocando sus labios. Sí, lo será, dijo suavemente. Ahora consígueme el número de celular privado de Ricardo Montes. Necesita escuchar esto de mí personalmente. Ricardo Montes, CEO de Iberia Elite, estaba en el hoyo 18 del campo de golf de Valderrama. El sol andaluz era cálido en su rostro y el aire salado era fresco. Estaba alineando un pad de 6 metros para Verdi, un pad que aseguraría una hermosa victoria sobre su viejo rival universitario, el CEO de una compañía de carga rival. En su mente, el día no podía ser mejor. El acuerdo de 3.500 millones de euros con Energías Vega estaba prácticamente firmado. Era su logro cumbre, el movimiento que cimentaría su legado y aseguraría el control de la familia Montes sobre Iberia Elite por otra generación. Su teléfono, descansando en el carrito de golf, comenzó a vibrar con una intensidad frenética. Su asistente, María, sabía que nunca debía llamarlo en el campo a menos que el mundo se estuviera incendiando. Suspiró, molesto por la interrupción, y saludó a su compañero. ¿Qué pasa, María? Ladró al teléfono. Singer Montes necesita ver esto. Y el doctor Alejandro Vega está en la otra línea para usted, insistió. Suena. María hizo una pausa, buscando la palabra. Frío. Vega. Pásamelo, dijo, un nudo de inquietud apretándose en su estómago. Hizo una seña a su cadille, alejándose del green para tener privacidad. Alejandro, qué agradable sorpresa, comenzó. Su voz resumando el encanto fácil que le había servido también en las salas de juntas. ¿A qué debo él? Ahórrate la mierda, Ricardo. Las palabras cortaron su afabilidad practicada como un fragmento de vidrio. La voz de Alejandro era irreconocible. La calidez y el espíritu colaborativo de sus reuniones habían desaparecido, reemplazados por algo glacial y definitivo. Disculpa, tartamudeó. Hace una hora estaba sentado en primera clase en uno de tus aviones. Vuelo 712. Ahora estoy en una oficina de seguridad en Barajas, habiendo sido escoltado fuera del avión como un criminal común. Explícame eso. El palo de golf de repente se sintió pesado en la mano de Ricardo. El sol se sintió demasiado caliente. ¿Qué? Eso es imposible. Debe haber un error, un malentendido. Oh, ha habido un malentendido. Está bien, respondió Alejandro. Tu empresa parece estar bajo el malentendido de que pueden humillar a sus socios y no enfrentar consecuencias. Tu azafata, Carmen Pérez, decidió que yo, un hombre sentado tranquilamente en mi asiento, era una amenaza. Instigó una confrontación, mintió a seguridad y me hizo sacar. Ricardo sintió una ola de náuseas. Ya podía ver los titulares. Esta era una pesadilla de relaciones públicas del más alto orden. Alejandro, Dios mío, lo siento muchísimo. Esto es inaceptable. Rodarán cabezas. Te lo prometo, Carmen, la tripulación, quien haya estado involucrado, se fueron. Emitiremos una disculpa pública. Enviaremos un jet privado para recogerte ahora mismo. Haremos esto bien. Estaba en modo de control de daños, lanzando todas las soluciones que se le ocurrían al problema, pero estaba tratando de reparar una presa que ya había estallado. Pareces pensar que esta es una queja de servicio al cliente. Ricardo, dijo Alejandro, su voz peligrosamente tranquila. Pareces pensar que esto se trata de una disculpa o un jet privado. Déjame ser perfectamente claro. Esto se trata de la cultura fundamental de la empresa en la que estaba a punto de invertir 3.500 millones de euros. Es una cultura donde un empleado sesgado se siente lo suficientemente empoderado como para deshonrar públicamente a un socio porque no parece que pertenezca. Es una cultura que has permitido que se pudra. Alejandro, por favor, suplicó, el rugido desesperado en su voz. Eso no es justo. Este es un incidente aislado. Una manzana podrida. Una manzana podrida pudre el manojo, Ricardo. O en este caso, le cuesta al manojo 3.500 millones de euros. El número flotaba en el aire entre ellos, un monumento a la escala del desastre que se desarrollaba.
¿Qué estás diciendo? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Estoy diciendo que el trato está cancelado. Mi CFO Pablo está redactando el comunicado de prensa mientras hablamos. Energías Vega Innovación se retira formal y públicamente de nuestra asociación. No podemos en buena conciencia alinear nuestra marca con una organización que demuestra tal fracaso grotesco de juicio y equidad. Ricardo retrocedió tambaleándose, apoyándose contra el carrito de golf para sostenerse. Su visión nadaba. No puedes hacer eso, Alejandro. Hemos estado trabajando en esto durante un año. Los contratos, la logística, el anuncio del mercado es el lunes. Esto nos destruirá. Deberías haber pensado en eso antes de que tu personal decidiera tratar mi asiento de primera clase como una amenaza, replicó. Verás, Ricardo, esto es lo que tú y los de tu clase nunca han entendido. El respeto no es un beneficio. Es el costo básico de hacer negocios y tu empresa acaba de incumplir su pago. Me pondré de rodillas, Alejandro. Volaré a Madrid esta noche y me disculparé personalmente en nombre de cada empleado de esta empresa. No hagas esto. Ya está hecho. Mi equipo está ejecutando mis órdenes. El comunicado de prensa saldrá en 10 minutos. Te sugiero que vuelvas a tu oficina, Ricardo. Vas a tener una tarde muy mala. Hubo un clic y la línea quedó muerta. Ricardo Montes se quedó inmóvil, el teléfono presionado contra su oído, escuchando el silencio. La suave brisa marina se sintió como una bofetada. Los vítores distantes del hoyo 18 sonaban como risas burlonas. No solo estaba perdiendo un trato, estaba perdiendo su empresa. El legado Montes, construido por su abuelo, estaba a punto de ser incinerado debido a una azafata llamada Carmen. Forcejeó con su teléfono, sus manos temblando, y llamó a su jefe de comunicaciones. Julio, tenemos un problema. Un incendio de 5 alarmas que terminará con la empresa. Mientras tanto, de vuelta en la habitación beige en Barajas, Alejandro deslizó su teléfono de vuelta en su bolso. El agente Martínez lo miraba fijamente, su boca ligeramente abierta. Acababa de presenciar cómo una corporación era desmantelada a través de una sola llamada telefónica. Ya no veía a Alejandro como un pasajero problemático, sino como una fuerza de la naturaleza. ¿Algo más que necesite de mí, agente?, preguntó Alejandro, su voz calmada de nuevo, como si acabara de terminar de pedir el almuerzo. Negó con la cabeza, sin palabras. Bien, dijo, poniéndose de pie. Entonces me iré. Tengo un nuevo vuelo que reservar en una aerolínea diferente. Por supuesto, salió de la habitación, dejando a los dos agentes en un silencio atónito, el aire aún crepitando con la energía fantasma de 3.500 millones de euros vaporizados. El comunicado de prensa de Energías Vega no solo llegó a los medios, detonó. Fue lanzado a las 14:30 hora de Madrid, un movimiento calculado por Pablo para alcanzar el mercado antes del cierre. El lenguaje fue brutalmente preciso y devastadoramente corporativo. Energías Vega Innovación ha terminado su propuesta de asociación estratégica con Iberia Elite, valorada en aproximadamente 3.500 millones de euros. La decisión, efectiva de inmediato, se basa en una desalineación fundamental de valores corporativos que se hizo irrevocablemente clara tras un reciente incidente de conducta discriminatoria e improfesional por parte del personal de Iberia Elite hacia nuestro director ejecutivo. Energías Vega no puede asociarse con una entidad cuya cultura interna presenta un riesgo para la seguridad y dignidad de sus socios. La onda de choque fue instantánea. Las terminales de noticias financieras se iluminaron desde Madrid hasta Londres y Tokio. Iberia Elite pierde acuerdo de 3.500 m. Parpadeo en rojo en todas las pantallas. Las acciones de la compañía, que habían estado cotizando en un máximo de 5 años anticipando el acuerdo, entraron en caída libre. En el mercado de valores de Madrid, los operadores gritaban y gesticulaban salvajemente. El ticket para IBE era una cascada de rojo. Cayó un 10% en los primeros 5 minutos, luego un 20%. Para cuando la campana de cierre a las 17:30 sonó misericordiosamente, Iberia Elite había perdido el 38% de su valor. Más de 5.000 millones de euros en capitalización de mercado se habían evaporado en 90 minutos. Todo por una confrontación en primera clase. Para Ricardo Montes, el vuelo de regreso a Madrid en su jet privado fue el viaje más largo de su vida. Observó el ticket de acciones en su teléfono con una sensación de distanciamiento horrible,
como si estuviera observando un desastre natural desde una gran distancia. Había reunido una junta de emergencia a través de una conferencia telefónica y la furia de los miembros de su junta era volcánica. ¿Cómo dejaste que esto sucediera, Ricardo?, exigió Marcos Torres, un veterano varón del capital privado que tenía una participación del 15%. ¿Cómo dejaste que una azafata torpedeara todo el futuro de esta empresa? Lo estamos manejando, Marcos, dijo Ricardo, su voz sonando hueca, incluso para él mismo. La empleada ha sido identificada. Carmen Pérez, una veterana de 30 años, ha sido suspendida pendiente de despido. ¿Toda la tripulación de vuelo está siendo puesta en tierra suspendida?, rugió otro miembro de la junta. Debería ser despedida públicamente y deberíamos estar de rodillas rogando a Vega que reconsidere. Lo intenté, gritó Ricardo en respuesta, su compostura finalmente agrietándose. No acepta mis llamadas, se acabó. Ejecutó esto perfectamente. No solo retiró el trato, ejecutó nuestra reputación. El frenesí mediático fue aún peor. Los principales medios de comunicación estaban por todas partes con la historia. Era el cóctel perfecto de clase, poder y drama corporativo. Los clips filmados por pasajeros en el vuelo 712 se habían vuelto virales. Mostraban a un Alejandro tranquilo, impecablemente vestido, siendo confrontado por una Carmen visiblemente agitada y luego siendo llevado tranquilamente por seguridad. La narrativa era clara y fue una catástrofe para Iberia Elite. La aerolínea no solo era incompetente, era clasista. Boicot Iberia Elite era el tema número 1 en Twitter. Carmen Pérez, el catalizador de toda la implosión, estaba en casa en su apartamento en Getafe cuando su teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fue su supervisor directo, luego el jefe de servicios de vuelo, luego un abogado de voz severa de la corporación. Le dijeron que estaba suspendida, que no hablara con nadie y que había traído una vergüenza catastrófica a la empresa. Estaba desconcertada. En su mente había estado haciendo su trabajo. Había visto a un pasajero agresivo, un pasajero que no encajaba con su imagen subconsciente de un cliente de primera clase, y había seguido el protocolo para eliminar una amenaza percibida. No lo veía como un problema de clase, lo veía como un problema de seguridad. No entendió que su percepción era el problema. Cuando vio su propio rostro plasmado en sitios de noticias etiquetada como una Karen, su desconcierto se convirtió en ira defensiva y pánico. No era su culpa. Ese hombre había sido hostil. Ella era la víctima aquí. De vuelta en la torre de Iberia Elite, se había establecido una sala de guerra de emergencia. Ricardo y su equipo ejecutivo trabajaron durante toda la noche, alimentados por café rancio y pánico creciente. Redactaron una docena de versiones de una disculpa pública. La primera fue una declaración corporativa seca. La segunda fue una súplica rastrera. Nada de eso se sintió bien. Estaban tratando de poner una tirita en una herida mortal abierta a medianoche. El alcance total del daño financiero se estaba volviendo claro. No solo las acciones estaban en ruinas, sino que sus calificaciones de bonos estaban a punto de ser degradadas. Los proveedores de combustible estaban llamando, preocupados por sus líneas de crédito. Las cuentas corporativas, asustadas por las relaciones públicas tóxicas, amenazaban con retirar su negocio. El acuerdo con Energías Vega no solo trataba de tecnología verde. Era el pilar que sostenía toda la estructura financiera de la empresa, y Alejandro Vega acababa de derribarlo. Fue en esta atmósfera de caos y desesperación que Julián Cortés, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Iberia Elite, vio su oportunidad. Julián era agudo, ambicioso y completamente despiadado. Siempre había resentido a Ricardo Montes, viéndolo como un heredero suave y privilegiado al que le habían entregado las llaves del reino. Durante años, Julián había estado construyendo silenciosamente su propia base de poder dentro de la empresa, esperando el momento perfecto para atacar mientras Ricardo se retorcía las manos. Julián estaba haciendo llamadas telefónicas tranquilas y estratégicas. Habló con administradores de fondos de cobertura que conocía, con saqueadores corporativos. Las acciones están por los suelos, decía, su voz un susurro bajo y conspirativo. Montes está acabado. Nunca se recuperará de esto. La empresa es vulnerable, pero los activos siguen siendo sólidos. Las rutas, los aviones. Si alguien adquiriera una participación controladora a este precio de ganga, podría reestructurar la junta, instalar un nuevo liderazgo.
Estaba plantando una semilla. Estaba convirtiendo un desastre en un golpe, mientras todos los demás intentaban salvar la empresa de Ricardo Montes. Julián Cortés se estaba preparando para comprarla de los escombros. Alejandro Vega observó cómo se desarrollaba el caos desde las penthouse del Hotel Villa Magna con vistas al Paseo de la Castellana. Su equipo había establecido un centro de comando allí. Pablo estaba coordinando con sus equipos legales y de relaciones públicas, atendiendo cientos de solicitudes de los medios. El propio Alejandro estaba callado, viendo los informes de noticias, viendo su rostro en cada canal. No había triunfo en su expresión, solo una resolución sombría y cansada. Había hecho lo que tenía que hacer. Había respondido a un ataque a su dignidad con una fuerza abrumadora y decisiva. Pero una pequeña pregunta inquietante comenzó a formarse en su mente. Todo había sido tan perfecto. El pasajero torpe, el caso del libro de texto de una azafata sesgada, los videos virales. Se sentía casi demasiado ordenado, demasiado limpio, una catástrofe. ¿Era posible que esto no fuera solo un acto aleatorio de prejuicio? ¿Podría haber sido algo más? Un pensamiento tan frío y agudo como una aguja pinchó la parte posterior de su conciencia. ¿Y si no solo había sido una víctima, sino un peón? Durante 2 días, el mundo observó cómo Iberia Elite ardía. La compañía emitió una disculpa formal que Alejandro Vega ignoró públicamente. Despidieron a Carmen Pérez y a todo el equipo de supervisores de tierra de Barajas. Anunciaron un programa obligatorio de capacitación en diversidad e inclusión para toda la empresa. Pero fue como tratar de desentonar una campana. El daño estaba hecho. El precio de las acciones se estabilizó en su nuevo nivel catastrófico. Ricardo Montes parecía un hombre muerto caminando. En el centro de comando de Energías Vega, el ambiente era de victoria justa. Estaban siendo aclamados como héroes de la responsabilidad corporativa. Los grupos de justicia social elogiaron la acción decisiva de Alejandro. Las escuelas de negocios ya estaban escribiendo estudios de caso al respecto. Pero Alejandro no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Pablo dijo, alejándose del banco de pantallas que mostraban los feeds de noticias. Quiero que investigues algo para mí, Pablo, su siempre leal CFO y estratega. Levantó la vista de su portátil. ¿Cualquier cosa? ¿Qué tienes en mente? Carmen Pérez, dijo Alejandro. La azafata. Quiero saber todo sobre ella, no solo su historial laboral. Quiero saber su situación financiera, sus redes sociales, quiénes son sus amigos en la empresa. Quiero saber si estaba programada para ese vuelo o si fue un reemplazo de última hora. Pablo frunció el ceño. ¿Crees que fue puesta allí intencionalmente? Creo que la situación se desarrolló demasiado perfectamente para nuestro enemigo, respondió Alejandro. Fue el escenario ideal para causar el máximo daño. Quiero saber si alguien ayudó a preparar el escenario. También tenía otra solicitud más delicada. Quiero que nuestro equipo de inteligencia financiera haga una inmersión profunda. Quiero saber quién estaba apostando en corto las acciones de Iberia Elite en la semana previa al incidente. Y más importante aún, quiero saber quién las está comprando ahora a precios de saldo. Los ojos de Pablo se iluminaron con comprensión. ¿Crees que alguien sabía que esto iba a suceder? Se beneficiaron de ello. Una caída de 5.000 millones de euros en capitalización de mercado no es solo una crisis, dijo Alejandro sombríamente. Es una oportunidad, y personas como nosotros no creemos en coincidencias tan grandes. La investigación comenzó de inmediato. El equipo de Alejandro en Energías Vega no solo estaba compuesto por científicos ingenieros, empleaba a algunos de los mejores contadores forenses y analistas de datos del mundo. Se movieron con eficiencia digital silenciosa. El primer hilo que tiraron fue Carmen Pérez. Su archivo de empleada era poco notable. 30 años de evaluaciones de desempeño adecuadas con algunas quejas menores sobre su brusquedad con los clientes. Pero el manifiesto de vuelo para el vuelo 712 era más interesante. Carmen no estaba programada originalmente para ese vuelo. Había sido intercambiada solo 12 horas antes de la salida, reemplazando a una azafata que había llamado diciendo que estaba enferma. La solicitud del intercambio había sido aprobada personalmente por un gerente de operaciones de nivel medio que reportaba directamente al EVP de operaciones. Julián Cortés. Esa fue la primera señal de alarma.
Luego, investigaron las finanzas de Carmen. Estaba muy endeudada con una hipoteca en suspensión y tarjetas de crédito al máximo. 2 semanas antes del vuelo, sin embargo, había aparecido un depósito críptico de 50,000 euros en su cuenta bancaria de una corporación fantasma anónima con sede en Delaware. La corporación era imposible de rastrear directamente, pero las migajas digitales estaban allí. Mientras tanto, el equipo de inteligencia financiera dio en el clavo. Identificaron un bloque masivo de opciones de venta apuestas a que las acciones de Iberia Elite caerían, que fueron compradas por una serie de fondos de cobertura extraterritoriales 48 horas antes del incidente. Las ganancias de esas operaciones eran de cientos de millones, y la ola de compra que siguió al colapso fue aún más reveladora. Un grupo de inversión recién formado, financiado por una compañía fantasma pero con vínculos a varios ejecutivos cercanos a Julián Cortés, estaba adquiriendo agresivamente acciones de Iberia Elite. Estaban comprando millones de acciones por centavos de euro. La imagen se estaba volviendo aterradoramente clara. Alguien dentro de Iberia Elite había diseñado toda la crisis. Habían identificado a una empleada financieramente desesperada y clasista. La habían maniobrado en un vuelo específico donde un CEO de alto perfil era pasajero. Habían apostado en corto las acciones sabiendo que un desastre de relaciones públicas era inminente. Y ahora estaban usando las consecuencias para tomar el control de la empresa. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Su humillación, los videos virales, su furia justa. Todo había sido una actuación y él había sido la estrella involuntaria. Julián Cortés lo había usado, su identidad y el flagelo muy real del clasismo como un arma en una adquisición corporativa. Había armado su dolor para su propio beneficio. La ira que sintió ahora empequeñeció lo que había sentido en esa cabina de avión. Esto ya no se trataba de una azafata prejuiciosa, se trataba de un maestro manipulador que lo vio como una herramienta. Pablo dijo, su voz peligrosamente calmada, mientras miraba el diagrama de flujo de conexiones en la pantalla. Consígueme todo lo que puedas sobre Julián Cortés, sus correos electrónicos, sus registros de llamadas, sus registros financieros. Usa a nuestra mejor gente, no me importa lo que cueste. Esto es manipulación del mercado. Fraude de valores, respiró Pablo, mirando la evidencia. Es más que eso, respondió Alejandro, sus ojos ardiendo con un fuego frío. Hizo esto personal. No solo atacó a mi empresa, explotó mi origen humilde como una línea de pedido en su plan de negocios. Está a punto de descubrir qué error catastrófico fue ese. Ahora enfrentaba una elección compleja. Podía hacer pública esta información exponiendo a Cortés y probablemente enviándolo a prisión. Eso exoneraría a Ricardo Montes en cierta medida y podría incluso estabilizar Iberia Elite. O podía jugar un juego diferente. Cortés lo había usado como un peón. Era hora de mostrarle qué sucede cuando el peón llega al otro lado del tablero y se convierte en reina. Alejandro Vega no durmió durante las siguientes 36 horas. Él, Pablo y su equipo central operaron con la precisión de una unidad de fuerzas especiales. Tenían el qué, la conspiración de Julián Cortés. Tenían el cómo, la manipulación de acciones y la colocación de Carmen Pérez. Ahora necesitaban el porqué final innegable en una forma que sería un jaque mate. Necesitaban conectar a Julián Cortés directamente con el pago de 50,000 euros a Carmen. Su equipo de ciberseguridad, un grupo de jeques que Alejandro había reclutado de la NSA, hizo su magia. Evitaron las corporaciones fantasma y los servidores encriptados. Les llevó la mayor parte de un día, pero finalmente lo encontraron. Una sola autorización de transferencia encriptada de una compañía tenedora controlada secretamente por el cuñado de Julián Cortés, enviada al Shell CPS que pagó a Carmen. Era la pistola humeante. Armado con esto, Alejandro hizo su movimiento, pero no llamó a la SEC ni al FBI. Eso era demasiado simple, demasiado limpio. Julián Cortés había jugado un juego sucio y personal. Mereció una respuesta sucia y personal. Llamó a la única persona que estaría más arruinada y más motivada por esta revelación. Ricardo Montes. Ricardo era un fantasma que perseguía los pasillos de la Torre Iberia Elite. La Junta lo había obligado a preparar su renuncia. El legado de su familia estaba en cenizas. Cuando su teléfono personal sonó con un número desconocido, casi no contestó. Ricardo dijo la voz de Alejandro, nítida y autoritaria. Necesitamos hablar. Mi suite, 1 hora. Ven solo.
Cuando Ricardo Montes entró al penthouse del Villa Magna, parecía 10 años más viejo. Sus hombros estaban encorvados, sus ojos huecos. Vio a Alejandro de pie junto a la ventana, una tablet en su mano. Mirando la ciudad, si estás aquí por otra libra de carne, Alejandro. No queda mucho, dijo cansado. No lo estoy, respondió, volviéndose para enfrentarlo. Estoy aquí para mostrarte quién te ha estado desollando desde adentro. Siéntate. Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro expuso toda la conspiración. Le mostró el intercambio del manifiesto de vuelo. Le mostró el análisis financiero de las apuestas en corto de acciones y la compra posterior. Y finalmente, le mostró el rastro de dinero innegable desde su propio EVP de operaciones, Julián Cortés, hasta la azafata que había iniciado todo. Ricardo miró la pantalla, su rostro pasando de la incredulidad exhausta al shock pálido y finalmente a una rabia carmesí profunda. La traición era absoluta. Julián, su segundo al mando, el hombre al que había mentoreado, había orquestado su caída. Ese hijo de puta, susurró Ricardo, su voz temblando. No solo me arruinó, prendió fuego a toda la empresa para gobernar sobre las cenizas. Lo hizo, confirmó Alejandro, y me usó para hacerlo. Usó mi origen humilde como su palanca corporativa para sacarte de tu asiento. Por lo que su victoria no va a suceder. Ricardo levantó la vista. Un destello de esperanza en sus ojos por primera vez en días. ¿Qué vas a hacer? No, Ricardo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Dijo Alejandro, un brillo estratégico en sus ojos. Tu junta ha perdido la fe en ti. Están a punto de entregar la empresa al mismo hombre que la destruyó. Tienes un movimiento más que hacer. Necesitas convocar una reunión de emergencia de la junta para mañana por la mañana. Les presentarás una nueva propuesta, un esfuerzo de último minuto para salvar la empresa. El plan que Alejandro trazó fue audaz, despiadado y brillante. Era un contragolpe corporativo. A la mañana siguiente, la sala de juntas de Iberia Elite estaba cargada de tensión. Los miembros de la junta se sentaron alrededor de la mesa de caoba pulida, sus rostros sombríos. Julián Cortés estaba a la cabecera de la mesa, un retrato de control tranquilo. Ya había asegurado los votos por poder para destituir a Ricardo e instalarse como CEO interino. Era su coronación. Ricardo Montes entró a la sala luciendo sorprendentemente compuesto. Tomó su asiento. Caballeros, comenzó Ricardo, sé que están todos aquí para aceptar mi renuncia y se las daré, pero no antes de presentar un camino alternativo final. Un camino que salvará a esta empresa. Julián Cortés sonrió con suficiencia. Ricardo, se acabó. No prolonguemos esto, déjalo hablar, dijo Marcos Torres, el estadista mayor de la junta. Nuestra reputación está en ruinas, continuó Ricardo. Nuestro único camino a la supervivencia es asociarnos con una marca tan fuerte, tan visionaria, que pueda sacarnos de este torbellino. Necesitamos un socio que represente el futuro. Necesitamos Energías Vega Innovación. Una ola de risas cínica y gemidos atravesó la sala. ¿Estás loco?, gritó un miembro de la junta. Vigue es quien nos clavó el cuchillo en la espalda. Es el único que puede salvarnos, dijo Ricardo, y está dispuesto a reconsiderar la asociación con algunas condiciones. Hizo un gesto hacia la puerta. Se abrió y Alejandro Vega entró, seguido de Pablo. La sala de juntas cayó en un silencio atónito absoluto. El rostro de Julián Cortés se puso blanco como una sábana. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Alejandro tomó su lugar en la mesa, su presencia comandando la sala. Buenos días, caballeros, dijo, su voz fría como el hielo. Hablemos de los nuevos términos. Energías Vega está preparada para reinstaurar la asociación, pero la valoración ha cambiado. Dada la nueva posición de mercado de Iberia Elite, nuestra inversión inicial de 3.500 millones de euros ahora comprará una participación de control del 51% en la aerolínea. Energías Vega se convertirá en el accionista mayoritario. La sala estalló en protestas. ¿Una adquisición? Esto es extorsión. Es un salvavidas, dijo Alejandro con calma, sus ojos fijos en Julián. Mi segunda condición es una reestructuración completa de esta junta y el liderazgo ejecutivo, comenzando con la terminación inmediata y la remoción del señor Julián Cortés por causa justificada. Julián se puso de pie de un salto. Esto es indignante. ¿Por qué motivos? Por motivos de fraude de valores, fraude electrónico y manipulación del mercado, dijo Alejandro, mientras Pablo proyectaba la evidencia en la gran pantalla al final de la sala. El rastro de dinero, el manifiesto de vuelo, las operaciones bursátiles. Todo estaba allí, innegable y condenatorio.
La junta miró la pantalla, sus rostros una mezcla de horror y furia. Miraron a Julián Cortés, ya no como un salvador, sino como un saboteador. Un cáncer en su medio, mi condición final, continuó Alejandro mientras la seguridad entraba a la sala y se paraba detrás de un Julián Cortés congelado, es que Ricardo Montes renunciará como CEO, sin embargo, en su lugar, estaré nombrando a un nuevo CEO interino para supervisar la transición. Alguien en quien confío implícitamente, Joe fue un golpe maestro. No solo había obtenido su venganza, no solo había expuesto al villano, había ganado todo el reino. Julián Cortés fue escoltado fuera de la sala, su rostro una máscara de incredulidad y ruina. La Junta, sin ver otra opción para evitar la bancarrota total y una investigación federal, capituló. Al mediodía, el voto fue unánime. El doctor Alejandro Vega, el hombre al que habían sacado de su avión 3 días antes, era ahora el nuevo dueño y CEO de Iberia Elite. Las secuelas del impresionante golpe corporativo de Alejandro Vega fueron un torbellino. La noticia del arresto de Julián Cortés y los detalles de su conspiración conmocionaron al mundo empresarial y reivindicaron a Iberia Elite del cargo de clasismo sistémico intencional, reinterpretando la narrativa como un caso de sabotaje corporativo. Con la tecnología de energías Vega y el liderazgo de Alejandro, las acciones de Iberia Elite comenzaron una lenta y ardua escalada de regreso del abismo. Alejandro estaba en la portada de Forbes, Fortune y Time Magazine, aclamado como un estratega brillante y un nuevo ícono de excelencia y poder. En la superficie fue una victoria total, pero el karma, estaba aprendiendo Alejandro, no es una transacción limpia y simple. Es una fuerza desordenada y complicada que se extiende hacia afuera, tocando a todos y a todo. Para Julián Cortés, el karma fue rápido y predecible. Enfrentado a una montaña de evidencia, fue condenado por manipulación del mercado y sentenciado a 15 años en prisión federal. Perdió su fortuna, su familia y su libertad. El suyo fue el karma de un villano en una historia simple. Para Carmen Pérez, el karma fue mucho más trágico. Se convirtió en una paria. Despedida y enfrentando una demanda de la aerolínea, era inempleada. Los 50,000 euros que había recibido fueron confiscados como evidencia. Los clips virales de su rostro se convirtieron en un meme permanente para el clasismo y recibió innumerables amenazas de muerte. Ella era un peón en el juego de Julián, ciertamente motivada por sus propios prejuicios, pero el castigo se sintió desproporcionado a su papel. Perdió su casa y cayó en una profunda depresión. Una mujer rota, masticada y escupida por una guerra corporativa que ni siquiera sabía que estaba peleando. Alejandro ocasionalmente leía sobre su difícil situación y sentía no satisfacción, sino un inquietante sentido de lástima. Para Ricardo Montes, el karma fue un infierno privado y silencioso. Fue absuelto de cualquier irregularidad en la conspiración, pero seguía siendo el CEO que había perdido la empresa de su familia. Había sido superado en maniobras por su subordinado y salvado por el hombre al que su empresa había agraviado. Aceptó una jubilación tranquila, viviendo de la fortuna restante de su familia. Pero era un hombre a la deriva. Su legado no era de triunfo, sino de fracaso y rescate espectacular. Pasaba sus días en el campo de golf, un fantasma del hombre que una vez fue. Y para Alejandro Vega, el karma fue el más complejo de todos. Había ganado. Era más poderoso que nunca. El CEO de una firma tecnológica revolucionaria y una importante aerolínea internacional. Estaba implementando cambios radicales en Iberia Elite, creando una nueva cultura inclusiva de arriba hacia abajo. Había demostrado su punto en un escenario global, pero la victoria tuvo un costo. La lucha lo había cambiado. La naturaleza pública de su humillación y la brutal batalla corporativa que siguió había endurecido algo dentro de él. Ya no era solo un CEO brillante, era un símbolo. Su vida ya no era suya. Cada decisión que tomaba era escrutada a través del lente de clase y poder. Llevaba el peso de ser un modelo a seguir, un guerrero, una figura emblemática. Algunos en la comunidad lo aclamaron como un héroe, mientras que otros lo criticaron por convertirse en parte de la máquina corporativa despiadada, argumentando que simplemente se había convertido en un mejor depredador. Se encontró pasando más tiempo en salas de juntas que en los laboratorios con sus ingenieros.
La alegría que una vez encontró en la innovación ahora estaba a menudo ensombrecida por las brutales necesidades de dirigir una aerolínea problemática. Había querido cambiar el mundo con su tecnología. En cambio, estaba sumido en negociaciones sindicales, cobertura de combustible y logística de rutas. Había ganado la batalla, pero se encontró en una guerra diferente y más agotadora. Una noche, meses después, Alejandro estaba sentado solo en su nueva oficina en el piso superior de la Torre Iberia Élite. Había sido la oficina de Ricardo Montes. Estaba mirando el horizonte de la ciudad, las luces parpadeando como un campo de diamantes dispersos. Había logrado una victoria tan total que era materia de leyendas. Había enfrentado el prejuicio y la traición y había emergido con el premio final, pero no se sentía triunfante. Se sentía pesado. Había retirado 3.500 millones de euros en financiamiento para dar un punto, y al hacerlo había puesto en marcha una cadena de eventos que había arruinado vidas, desmantelado un legado y lo había empujado a un papel que nunca quiso verdaderamente. Había demostrado que no podían meterse con él, pero en el proceso había perdido un pedazo del científico tranquilo y enfocado que una vez fue. El karma se dio cuenta, no se trataba de ganar o perder, se trataba de consecuencias. Y las consecuencias de ese incidente feo en el vuelo 712 todavía estaban ondulando a través del mundo y a través de él. Había ganado la guerra, pero la paz que tenía que manejar era más desafiante que cualquier batalla que hubiera luchado. Al final, esta no era solo una historia sobre venganza, era una historia sobre consecuencias. Un solo acto de prejuicio nacido en el corazón de una azafata se convirtió en una catástrofe multimillonaria que expuso la podredumbre oculta en un imperio corporativo. El doctor Alejandro Vega contraatacó y ganó una victoria de proporciones épicas. Pero la historia no termina ahí. El verdadero karma nunca es tan simple. Es una red, no un rayo. Cada persona en esta historia, desde el CEO deshonrado hasta el villano encarcelado hasta el celebrado vencedor, quedó para navegar las complicadas secuelas de sus elecciones.